Hoy no quiero extender mucho el comienzo porque traigo una palabra que va a bendecir tu vida. Todas las palabras bendicen nuestras vidas. Pero hay una palabra que en especial hoy quiero colocar dentro de tu corazón que puede bendecir tu vida poderosamente. Yo quiero que tú hoy en esta mañana mires a la persona que tienes a tu lado y le digas así con toda la legalidad y con toda la seguridad del mundo: quiero estar rodeado. Dígaselo, quiero estar rodeado de la influencia correcta. Quiero estar rodeado de las personas correctas. Padre, venimos hoy delante de tu presencia y te pido que me ayudes a predicar tu palabra. Quita, Señor, toda emoción de nuestros corazones. Y si hay alguna palabra que va a salir de mis labios que no ha salido primeramente de tu corazón, enmudece mis labios y no permitas que salga, porque quiero agradarte a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora que ya oramos y bendecimos la palabra, vamos a ponernos en nuestros pies para leer este versículo o esta parte de este capítulo del Salmo 106, capítulo 34 al 39. Y disponga su corazón y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra nos bendiga. Ministranos a través de ella. Abrimos nuestros corazones y dejamos toda carga fuera de este lugar para recibir lo nuevo que has preparado para aquellos que tú amas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Y hoy voy a estar predicando la santísima palabra del Señor bajo el título La influencia correcta. La influencia correcta. Hermano, uno de los mayores ejemplos de rebeldía que nos da la palabra del Señor, una de las mayores consecuencias producto de esta rebeldía que nos entrega la palabra del Señor, la encontramos aquí en la palabra, en la Biblia. Y fue protagonizado por el pueblo de Israel. Fue protagonizado porque ellos estaban en el desierto y estar en el desierto significaba estar en un lugar de escasez, estar en un lugar de hambre, estar en un lugar de necesidad. Lo que también constituía que les enseñaba a ellos a depender de Dios en todo momento. Dios sería su provisión, Dios sería su protección y Dios sería su dirección. El no entender eso trajo unas consecuencias grandísimas para el pueblo de Dios. El no entender eso en nuestras vidas también puede traer unas consecuencias grandísimas. Porque muchas veces vamos a estar atravesando desiertos y en el desierto no hay nada. En el desierto solo hay muerte, hay necesidad, hay hambre. Pero cuando en el desierto está Dios contigo, hay protección, hay provisión, hay dirección. Aún en el desierto, Dios hace que las flores germinen. Aún en el desierto Él crea caminos. Aún en la necesidad Dios puede romper ese estigma. Por eso es muy importante que entendamos esto en esta mañana. Dios le había ordenado a los israelitas que destruyeran de una u otra forma a todos los cananeos, porque esta era una nación idólatra. Este era un pueblo malvado. Y les había ordenado: destruyan a los cananeos, a su pueblo. Le había ordenado: destruyan a este pueblo malvado. Pero su pueblo no lo hizo. El Salmo nos enseña, el Salmo que acabamos de leer nos enseña que en vez de destruir al cananeo, se convirtieron al cananeo. La Biblia dice que se mezclaron con las naciones. La palabra nos enseña que aprendieron sus obras y le sirvieron a sus ídolos.
En otras palabras, se contaminaron de las obras de los cananeos. Y Dios, Jehová le había dicho muy claramente, destruyan a los cananeos. Y al final, este salmo que te acabo de leer termina enseñándonos el resultado de la desobediencia. Dice que los cuales fueron causa de su ruina. La influencia de este pueblo idólatra terminó destruyéndolo. La influencia de este pueblo idólatra terminó dividiéndolo. La influencia de este pueblo idólatra terminó creando dentro de ellos división entre ellos y su Dios. En otras palabras, la influencia terminó haciendo su trabajo. La influencia. Ellos eran el pueblo, son el pueblo escogido de Dios. Aquellos no eran el pueblo escogido de Dios. Y el Señor les dijo muy claramente, no se unan a ese pueblo, no se ajunten a ese pueblo, destruyan a ese pueblo. Pero ellos no hicieron caso, permitieron que todo lo que había en ese pueblo fuera parte del pueblo de ellos. Adoptaron sus costumbres, adoptaron incluso a sus dioses y comenzaron a adorar a sus dioses, los cuales al final de todo esto, la influencia que todo esto ocasionó en la vida del pueblo de Israel, terminó siendo su ruina. Hoy cuando te predico, quiero predicarte sobre el poder de la influencia. ¿Qué es lo que es la influencia? Es el poder de afectar a otros para bien o para mal. La influencia es la capacidad, es el poder de afectar a otros que nos rodean para bien o para mal. Y te voy a predicar en esta mañana bajo 3 tipos de influencia. La primera va a ser la influencia de los que te rodean. No quiere decir de que está pegadito, el que cohabita bajo tu techo, de los que te rodean. Lo segundo va a ser la influencia de los que te conocen. ¿Quiénes son los que conocen? Los que tienen acceso a mi casa, los que tienen acceso a mis problemas, los que tienen acceso a mi vida. Y el tercer tipo de influencia sobre la cual te voy a predicar en esta mañana es sobre la influencia correcta. Sobre la influencia que debemos tener nosotros en nuestras vidas, que debemos buscar nosotros en nuestras vidas. 3000 años después que Jehová le haya dado esta palabra a su pueblo, la influencia sigue siendo una mala idea. Tener personas inadecuadas a nuestro alrededor. Eso no solo era algo que era activo para aquel momento. Hoy en día, tener personas inadecuadas a nuestro alrededor pueden ocasionar una influencia mala a nuestras vidas. La influencia, escuche bien, puede determinar el rumbo de nuestras vidas porque tiene el poder de detenernos y estancarnos, pero también puede tener el poder de ayudarnos a crecer y avanzar. Todo depende de una sola cosa: a quién escoges y pones a tu lado. Todo depende quién está a tu lado. Todo depende a quién te estás acercando, a quién permites que se acerque a tu vida. Todo depende a quién le das acceso en tu vida. Porque toda persona, escucha bien, que tenga acceso a tu vida traerá una influencia sobre tu vida. ¿Cuántos de nosotros crecimos escuchando aquella frase que decía: dime con quién andas y te diré quién eres? No quiero que andes con esos muchachos, con esos amiguitos de la escuela, porque esos son una mala influencia para ti. Muchas veces escuchamos estas palabras. Andas con personas que no te convienen, vas a terminar mal igual que ellos. Andas con ladrones, con delincuentes, terminarás en la cárcel o muerto. Y eso no es mentira, hermano. Porque muchas veces nosotros adoptamos la conducta, el lenguaje, hasta la cultura de aquellos que nos rodean. Por eso la palabra del Señor nos enseña en muchos de sus versículos a escoger las personas que van a ser parte de nuestro entorno. Todo depende, escuche bien, todo lo que va a suceder en nuestra vida depende de quién escogemos y a quién le damos acceso en nuestras vidas. Proverbios 22, 24, 25 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma.
El iracundo es el hombre que tiene ira. Es el hombre que siempre está bravo, que siempre está peleón. O la persona, mujer, hombre, no importa el sexo, pero es aquella persona en la cual no hay paz. Es una persona que siempre está airado, que siempre está bravo, que siempre está en contra de las cosas. Y la Biblia dice que no andes con este tipo de persona. Porque este tipo de persona puede terminar en el tiempo de entrar dentro de tu vida y cambiar tus hábitos y volverte tú un iracundo. Mientras más tiempo usted pase con alguien, terminará copiando sus modales, terminará copiando sus palabras, incluso sus hábitos. Eso te puede afectar. Por eso la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33, el apóstol Pablo nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Comience a meterse con el que no le conviene y usted terminará hablando como ellos. Hay cristianos que nunca, después que se convirtieron, nunca dicen una mala palabra, pero cuando comienzan a relacionarse con las personas incorrectas, se le va la mala palabra. Ya no tienen el mismo lenguaje, adoptan el lenguaje de aquel. Mire el ejemplo de cerquita. A usted le cuesta más trabajo aprenderse una canción cristiana que aprenderse una canción del mundo. Usted tararea más fácil un reggaetón de Bad Bunny que una adoración para el Señor. Porque se nos pega. Lo malo se pega fácil. Yo hay canciones que me acuerdo de cuando yo estaba en el mundo y todavía las conozco y todavía me sé la letra y no se me olvidan. Pero me cuesta a veces trabajo aprenderme una alabanza y una adoración. Se me olvidan. Y eso te tiene que encender el bombillo para dejarte entender de que dentro de nosotros hay una guerra que tienes que luchar diariamente. Que tienes que pelear diariamente, donde el enemigo trata de quitar para que tú no crezcas en el Señor. Cuesta trabajo despojarse de la contaminación con la que vinimos al Señor. Cuesta trabajo arrancar de nuestra vida lo que el Señor arrancó en la cruz del Calvario. Y aún así nosotros no entendemos de que ya Dios no quiere que regresemos a esa inmundicia. No podemos estar donde no nos conviene. Pero pastor, yo estoy crecido, yo estoy maduro en el Señor. Yo sé, yo llevo muchos años sirviéndole al Señor. Quiero decirte algo, no importa cuánto fuiste enseñado. No importa cuánto fuiste guiado, cuánto fuiste discipulado, cuánto fuiste inspirado. Si te juntas, te contaminas. Si te juntas, te contaminas. Porque la Biblia nos enseña en todo momento a huir del pecado. A apartarnos del lugar de muerte, del lugar donde no hay vida, del lugar donde no habita el Señor. Y no nos lo dice porque no tengamos solamente no protección en ese lugar, sino porque no nos conviene estar en ese lugar. Porque ustedes fueron separados como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Porque ustedes fueron arrancados de una vieja naturaleza para una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ya no como el mundo antes estaba dentro de nosotros. Por eso yo sí digo que somos diferentes. Somos diferentes. Soy diferente, eres diferente, somos diferentes. Quizás hace 10, 15, 20 años atrás, 5 meses atrás no éramos diferentes, éramos iguales, pero hoy somos diferentes. Porque Cristo habita en nosotros. Y no habita solamente para hacer espacio, sino para hacer vida en nosotros. Vida en nosotros. Una relación dañina, escuche bien, a lo largo o a lo corto siempre terminará dañándote. Y lo va a hacer en el área sentimental. Y lo va a hacer en el área secular, incluso espiritual. Porque no nos conviene estar al lado de una relación dañina. Pero si tú escoges muy bien a quién traes a tu vida, si tú escoges muy bien a quién le abres la puerta de tu casa, si tú escoges muy bien a quién sientas en tu mesa, esto terminará bendiciéndote. Escucha. Porque la influencia de esa persona bendecida estará sobre tu casa, sobre tu vida, sobre todo tu entorno. Esto terminará bendiciéndote. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay muchos cristianos que están pidiendo la bendición de Dios, pero lo menos es que se juntan con hombres de Dios.
comparten los mismos gustos del mundo, están donde mismo está el mundo, habitan donde mismo habita el mundo, se salen de vacaciones y ¿a quién se llevan? A un impío. Prefiero ir solo que ir con el mundo. Escuche, te lo he dicho un millón de veces. Cuando nosotros nos convertimos, y a ti te pasó también, quizás este testimonio sea el tuyo también. Cuando nosotros nos convertimos, las personas comienzan a darnos de lado, porque ya no ven en nosotros lo que encuentran en el mundo. Ya no ven en nosotros lo que ellos necesitan. Ahora ven algo diferente. Y eso diferente no es atractivo para sus ojos, porque sus ojos no están guiados por un espíritu que los sustente como el espíritu que te guía a ti. Sus ojos están guiados por la carne, por el pecado, por todo lo que habita en el corazón que no ha sido quebrantado por el Señor, donde todavía el Señor no ha podido escribir sus letras, sus palabras en ese nuevo corazón. Es un corazón de piedra. Pero dice la palabra del Señor que cuando Cristo nos rescata, este corazón de piedra lo transforma en un corazón de carne y entonces escribe su ley en nuestros corazones. Entonces muchos prefieren la compañía de un impío que no la compañía de un cristiano. Y terminan hasta emborrachándose en esos lugares. Dale, que aquí nadie nos ve, sí, pero hay un ojo que te está viendo. Un ojo que está sobre todos y en todo lugar. Quizás yo no te vea. Y cuidado, porque Dios es tan grande y tan maravilloso que la palabra del Señor nos enseña que una de las cualidades del Espíritu Santo es descubrir el pecado. Allí cuando estás con aquello al frente, tomándote lo que no te conviene, emborrachándote, hablando las palabras que no debes hablar, de pronto te aparece un líder delante. Pero hermano, tan grande que es el mundo, y aquí en México me he tropezado con el líder de la iglesia. Es que el Espíritu de Dios todo lo escudriña y revela el pecado, para que Dios te manda un mensaje con eso. Te dice, mira, yo estoy en todos lados, y lo hice para que entiendas que de mí no te puedes esconder. No solo yo te vi, sino que te envié uno de mis hijos para que tú entiendas que yo estoy al control. Una vez me detengo yo en un pare, iba con mi esposa al lado de día, 10, 12, 3 de la tarde, y cuando miro para el lado, un hermano Ujier de otra congregación, bueno, de la congregación donde yo me congregaba en aquel momento, fumando, fumando y fumando. En la iglesia no fuma, cerca de la iglesia no fuma, pero en su vida fuma. Y no es un pecado que tú fumes si tú quieres entregarle eso al Señor, pero no trates de engañar a Dios diciéndote que ya tú no estás en ese pecado, que tú eres una nueva persona, y cuando sales de ese ámbito de espiritualidad vuelves a tu vieja criatura. A Dios no lo puedes engañar, porque yo te vi. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a un hombre, pero a Dios nunca podemos engañar. A Dios nunca lo podemos engañar. No te juntes con fatuos. ¿Sabe lo que es un fatuo? Aquí le traigo la descripción. Fatuo es la palabra kisil en el origen hebreo, que quiere decir persona necia, falta de entendimiento y razón, actúa con insensatez y a menudo exhibe una vanidad ridícula. Generalmente rechazan la sabiduría y se oponen a la verdad y a la voluntad de Dios. Y muchos de esos fatuos son nuestros amigos. Muchos de esos fatuos comparten nuestra mesa. Muchos de esos fatuos son parte de nuestra vida y no puedo vivir sin ellos. Sí puedes vivir sin ellos si tienes una nueva vida. Eso está profundo. Sí puedes vivir sin ellos si tienes una nueva vida. Te pregunto, ¿tienes una nueva vida? Sí puedes vivir sin ellos. Primer tipo de influencia, la influencia de los que te rodean te afecta. Primer libro de Reyes, capítulo 17, nos trae la historia en la Biblia. Nos enseña sobre una mujer viuda. La Biblia dice que eran tiempos difíciles en Israel. No había lluvia. No estaba lloviendo por mucho tiempo. Y la sequía era un juicio por la idolatría desenfrenada de Israel. En aquellos tiempos comenzó Acab a gobernar en Israel, pero hizo algo, se buscó una mujer. ¿Y qué mujer? Se buscó a Jezabel, una sidonia, idólatra, pecadora.
Y acá comenzó a adoptar, por la influencia de esta mujer, comenzó a adoptar al pueblo sidonio como su pueblo. Comenzó a detener la adoración a Dios y comenzó a adorar a Baal. Construyó imágenes de acera, construyó altares para estos dioses idólatras. Acá se prostituyó completamente por la influencia de esta mujer. Y Elías le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en Israel si no es por mi palabra. Y el Señor le dijo a Elías: sal de ahí y vete de ahí. Dios siempre te va a decir, cuando estés bajo la influencia equivocada, sal de ahí y vete de ahí. Sal de ahí. No, pero es que me gusta. Sal de ahí y vete de ahí. Y Elías se fue. Cuando pasó el tiempo, escuche bien, el Señor llamó a Elías. Y vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16. Primer libro de Reyes 17, 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tremenda situación la de esta mujer. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello y una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. La Biblia dice que no había comida en Israel porque no había llovido, no había siembra, no había cultivo, no había cosecha. Y lo que sucedió fue que esta mujer, de una u otra forma, al igual que el pueblo de Israel, estaban bajo la influencia de la idolatría de Acab, lo cual trajo que no hubiera lluvia en Israel para Acab, para Israel, ni para esta viuda. Porque la influencia de los malos hechos de esta persona le afectaban a ella. Y Acab no vivía con ella. Pero la palabra del Señor nos enseña que había hambre, que había necesidad, que no había esperanza, pero que el profeta entró en su casa. Y cuando el profeta entró en su casa, todo cambió. No escaseó la harina ni escaseó el aceite, sino que sobreabundó. La influencia de acá trajo maldición, pero la influencia del profeta activó la bendición. ¿Me estás escuchando? La influencia del hombre idólatra no permitió que hubiera comida en la mesa de la viuda, pero la influencia del hombre de Dios activó la bendición. Te pregunto en esta mañana, ¿quién está influenciando tu vida? ¿Por quién te dejas influenciar? Porque no solo es que hablen y que nosotros los escuchemos. Simplemente estar a tu lado simplemente estar cerca de ti te perjudica, te afecta. Mi esposa tiene unas gallinitas allí en el patio. Escuche. Y tenemos un gallito que está enfermo. Pensábamos que lo había curado y de nuevo recurrió para atrás. O sea, le tendré que comprar una farmacia y metérsela por la boca ya. Pero ¿a dónde te quiero llevar? Para que este gallo no contamine a las demás gallinas, tenemos que aislarlo. Tenemos que separarlo, tenemos que ponerle una división en el medio donde él no tenga acceso a las gallinas y ellas a él.
Porque la enfermedad que él carga es transmisible. Él puede transmitirle su enfermedad a esas gallinas y contaminarlas. Y terminas perdiendo el gallo y todas las gallinas. Porque él puede ocasionar una influencia negativa sobre las gallinas que están a su alrededor. Lo mismo sucede con las personas que no nos conviene, que cargan una enfermedad espiritual. Terminan contagiando a los que estamos sanos. Lo mismo, créame que es lo mismo. No te mezcles con la persona incorrecta si quieres que tu casa sea bendecida. La influencia correcta trae bendición. Cuando usted comienza a andar con las personas correctas, tu vida cambia. Porque ya tus consejos, los consejos que llegan a tu oído no son los mismos que llegaban antes. Porque ya el testimonio que estás viendo delante de ti es un testimonio real, verdadero, sin corrupción. No era el que veías antes. Vamos a hacerlo así si esto nos resuelve. Oh, llegó la temporada de taxes, vamos a mentir, vamos a engañar. Tú por allá, yo por acá, comenzamos a tratar de buscar dividendos. Y comenzamos a declarar falsedades, mentiras, a inventar cosas para tratar de recibir lo mejor. Estamos divorciados. Tú declaras por tu lado, yo declaro por el mío, cuentas separadas. ¿Cuándo Dios ha sido un Dios de división? Aquí están mis hijos espirituales. ¿Y cuántas veces yo les he dicho a ellos, no permito en la iglesia un matrimonio con cuenta dividida? Y no es que yo los saque, pero les enseño que cuando ellos dividen una cuenta no son el uno para el otro. No se tienen como una sola carne, no hay en ellos un mismo espíritu. Y eso abre una puerta que crea división. Usted fue llamado junto a ella fue llamado junto a ti. Lo tuyo es de ella y lo de ella es tuyo. Así es. Porque queremos bendición, pero cuando ponemos división no puede haber bendición. Entonces, llegamos donde está el preparador de taxi y nos dicen, yo te voy a dar lo mejor. Yo te voy a separar los mejores dividendos, pero tenemos que hacer esto así, a un hombre impío, dándote el consejo. Y ahí está Satanás por arriba del hombre. Dale, que quiero que peque en esto, para cerrarle esta otra puerta. Y el hombre está haciéndote cosas y tú, bueno, pero dentro de lo permisible por la ley, no, bueno, sí, más o menos, pero estamos ahí en el pegadito, estamos en la frontera. No, hermano, no está en la frontera. Ya usted está pecando porque el hombre te está haciendo pecar. Y las consecuencias van a ser para el hombre y van a ser para ti también. Para ti también. Haga las cosas bien para Dios. Así no le toque nada y tenga que pagar. Así no le toque nada y tenga que pagar. Porque yo no puedo dormir con la conciencia tranquila, con la mente tranquila, sabiendo de que hice algo que no le agrada al Padre. Porque todo lo que pueda recibir después va a ser carga y no gozo. Va a ser carga y no gozo. ¿Quién está influenciando mi vida? ¿A quién tengo en este momento, en este preciso momento en mi vida, alrededor mío, que no me conviene escuchar? Que no me conviene andar con él, con ella. ¿Quién tengo yo en este momento que no me está ocasionando lo que yo necesito? Sal de ese entorno de pecado. Sal de esa atmósfera de idolatría. Y vas a ver cómo tu vida cambia. Vas a ver cómo todo cambia. Como usted lee la palabra de Dios, como te dije al principio, la palabra nos enseña que la casa de Obed-Edom fue bendecida por la presencia de Dios. Es decir, donde está la presencia de Dios hay bendición. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré y te bendeciré. ¿Sí o no? ¿Y por qué el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Ur de los Caldeos, una nación idólatra que tenía no sé cuántos cientos de dioses y deidades? Y el Señor le dijo, te voy a bendecir, pero necesito que salgas de tu tierra y de tu parentela. ¿Sabes por qué se lo dijo? Por la influencia de ellos. No les permitía a Dios bendecirlo. Sal de esa nación. Sal de ese pueblo. A donde yo te voy a mostrar, porque Dios va a hacer algo nuevo. Siempre va a hacer algo nuevo.
no con los rudimentos del pasado, sino con lo nuevo de Él. Cuida tu entorno. Mira qué bonito. Muévete entre querubines. No te muevas entre demonios. Muévete entre los santos. Muévete dentro del pueblo de Dios. Muévete en lo que Dios te ha llamado. Dios te dio una nueva identidad, una nueva vida, un nuevo pueblo, una nueva familia, iglesia. Nosotros estábamos este viernes con los niños allá atrás y gran parte éramos mayores ya también. Y gloria a Dios porque vinieron bastantes hermanos. Y tuvimos un encuentro allá atrás y nos gozamos y pusimos unas hamburguesitas y cocinamos y nos divertimos sanamente. Porque allí no había pecado, porque allí no había corrupción, porque allí no había oscuridad, porque allí no había tiniebla. Allí estaban los hijos de Dios disfrutando con sanidad en la presencia del Señor, orando, imponiendo de las manos a los niños, decretando una palabra sobre ellos para que este curso escolar, la mano del Señor les cuide en todo momento. Y eso es lo que le encanta ver al Señor. Cuán hermoso cuando su pueblo se une, cuando su pueblo comparte en esa nueva familia que el Señor nos ha entregado. Segundo tipo de influencia. La influencia de los que te conocen te afecta. Cuidado lo que hablas y a quién se lo enseñas. La Biblia nos enseña que el rey Ezequías estaba enfermo. Y nos enseña que el rey de Babilonia escuchó que estaba enfermo y envió a alguno de sus mensajeros con cartas y presentes donde estaba el rey Ezequías. Y cuando usted lee la historia, dice la palabra del Señor que Ezequías le mostró a estos mensajeros todos sus tesoros. Escuche. Le mostró su oro, le mostró su plata, le mostró su casa de armas, le mostró todas las especias, le abrió todos sus tesoros a estos mensajeros del rey de Babilonia. Escuche, de su amigo, o el que él pensaba que era su amigo. Y se apareció el profeta Isaías, porque el Señor lo mandó. Y la Biblia nos dice, cuando nos da este retrato, que ninguna cosa quedó allí que Ezequías no le hubiera mostrado a estas personas. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le hubiera mostrado a estas personas. Y se apareció el profeta Isaías, segundo libro de Reyes 20, 14 al 19. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: mire esto, él no llegó con muchos bombos y platillos, él llegó directo. ¿Qué vieron estas personas? Dice la palabra: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Muy importante esa pregunta. Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mi tesoro. Él gloriándose de eso, diciendo: no cometí error, les enseñé todo, no oculté nada, soy libre, soy blanco, soy transparente. Nada les quedó. Agrado a Dios, porque eso es lo que quiere Dios, un corazón cuidado. No seas menso. No siempre es así. ¿Y qué vieron de tu casa? Y dice: nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Cuba, a Haití, a Babilonia. Aquellos que vinieron con flores hoy, a esos que vinieron hoy abrazándote, a esos que vinieron hoy a mirarte, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Escucha eso, se acabó. Sus generaciones hasta ahí llegaron. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Mire las tristes palabras de este hombre. Bueno, lo que tú dices yo lo acepto. Es buena esa palabra, pero al menos en mis días habrá paz y tranquilidad. Es decir, no se preocupó por sus generaciones,
por sus hijos, no se preocupó por nada de eso. Pero lo triste de esta historia, si usted conoce la historia, es que hacía un tiempito atrás Ezequías había caído enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías donde estaba Ezequías y le dijo: prepara tu casa, ordena tu casa porque vas a morir. Y cuando el profeta Isaías salió de la presencia de Ezequías, que atravesó el palacio, comenzó Ezequías, hizo algo bueno. Comenzó a arrepentirse, dice que puso su rostro contra la pared. Y en aquel lugar comenzó a clamar con un llanto tremendo que tocó el corazón de Dios y decirle: porque todo lo que yo he hecho para ti, oh Señor, tenlo presente ahora. Mi tiempo contigo, mis lágrimas, mi esfuerzo, mi sacrificio, Señor, mira a tu siervo, sáname. Y dice la palabra del Señor que no había llegado a la mitad del patio del palacio el profeta Ezequías cuando Jehová le habló al profeta y le dijo: regresa. Y el profeta Ezequías regresó donde estaba el rey. Y cuando estaba donde estaba el rey, le dijo estas palabras. Le dijo: dice Jehová que te va a añadir a tu vida 15 años. No morirás hoy. Porque las palabras del rey tocaron el corazón de Dios. Y Dios, que tiene autoridad sobre todos los hombres, le dijo: yo añado a tu vida 15 años. ¿Sí o no? Entonces este testimonio contrasta con lo que unos meses después este hombre estaba haciendo, abriéndole sus tesoros a sus enemigos que pensaba que eran sus enemigos. Hay quien se sienta a tu mesa, o hay quien tú sientas a tu mesa porque te resolvió un problema. Hay quien tú sientas a tu mesa porque te cae bien, o hay quien tú sientas en tu mesa porque lo conociste desde tu niñez. Sea agradecido, escucha bien, no seas menso. No todos pueden sentarse en tu mesa. No todos. Ay, pastor, pero ese hombre, esa mujer estudió conmigo, yo lo conozco desde que era un niño. No todos pueden sentarse en tu mesa. Porque ese hombre sí es alguien que Dios en algún momento permitió que estuviera a tu lado, pero ahora es diferente, hermano. Si no le sirve al Señor es diferente. Jesús dijo: el que conmigo no recoge desparrama. La mente que no está conectada con el cielo está conectada con las tinieblas. Tiene acceso porque no hay protección. Es fácil que el enemigo influya sobre un corazón que no tiene a Cristo. Si lo hace con sus escogidos, no lo va a hacer con el mundo. Escuche. Entonces a veces cometemos el error de abrirle las puertas a las personas por el corazón que tenemos y no hacemos lo que nos conviene, sino lo que queremos. Y terminamos nosotros siendo dañados y afectados por esas mismas personas. Debemos aprender. Ezequías tenía bendición, tenía sanidad, 15 años más, tenía tesoros, tenía de todo. Debemos entender y debemos aprender que una mala influencia puede arruinar lo que ahora tenemos, lo que aún tenemos, lo que hemos cosechado. Una mala influencia puede arrancarte lo que hoy estás disfrutando. ¿Viste? Una mala influencia puede arruinar lo que hoy tú tienes. Cuídalo. Sé inteligente. Piensa. Yo conozco personas, tengo amistades, que todo lo que miran, escuche bien, lo secan, lo matan, lo destruyen. Y nada, escuche bien, esto no es un juego. Si te celebran una planta, la secan. Si te celebran unos socos, se te seca la mate coco. Si te celebran la puerca, se te mueren los puerquitos. Escuche. Y usted tiene que ser sabio. Yo tengo amigos que tienen acceso a mi sala, pero no a mi cuarto. Yo tengo amigos que tienen acceso a mi sala, pero no a mi patio. Yo tengo amigos que tienen acceso a mi sala, pero no tienen acceso a mis planes, no tienen acceso a mis sueños y mucho menos a mis tesoros. Porque yo conozco. Ahora usted dice: ay, pastor, pero usted cree en el mal de ojo. No, yo no creo en el mal de ojo, yo creo en el mal ojo. Escuche, son dos cosas diferentes. Y la Biblia habla del mal ojo. La Biblia no habla del mal de ojo, pero sí habla del mal ojo. Mal ojo
no es que la persona sea o tenga un poder sobrenatural en sus ojos, que al ver las cosas las secan, las destruyen, las matan. El problema del mal ojo es con cuáles ojos está mirando tu bendición. Escucha. Porque cuando hay unos ojos así malos, esos ojos están mirando tu bendición con una posición de vanidad, de avaricia y de envidia en su corazón. Y es la vanidad, la avaricia y la envidia la que destruye las cosas. Entonces, Proverbios 23, 6 al 8 dice: no comas pan de hombre de mal ojo. Escucha bien. Ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Escucha. Vomitarás la parte que tú comiste y perderás tus suaves palabras. Hay personas que no se van a alegrar de tu bendición, pero cuando tú se las muestres te van a decir qué bueno, y te van hasta decir Jehová te ha bendecido. Pero en sus corazones, escucha bien, no hay deseo en sus corazones de que tú prosperes, porque ellos no han sido nunca prosperados. Es más, te voy a decir algo: la envidia no necesita la plataforma de la escasez para pronunciarse. La persona envidioso, el problema de él no está en que a ti te bendiga o no te bendiga. El problema de él está en que él no quiere que tú seas bendecido, solo él. Él puede tener mucho, pero si tú tienes poco te va a criticar. Va a hablar de ti. Estás robando, ¿qué está haciendo? Mira esto, los diezmos, lo otro, aquí y allá. Y una persona con un corazón enfermo puede lograr que tu bendición sea arruinada. Créeme que es así. Si no le va a agradar lo que yo le muestro, no le enseño. No quiero hacerlo pecar. ¿Qué gano con que lo vea? Más bien pierdo mucho. Cuidado que compartes tu vida, o con lo que compartas en tu vida, porque puedes perderlo todo. Tercer tipo de influencia, para ir terminando: la influencia correcta. Comenzamos con la influencia de los que nos rodean. Seguimos con la influencia de los que tienen acceso a nuestras vidas, a nuestros secretos, a nuestras debilidades, a nuestras riquezas, a nuestros tesoros, a nuestros pensamientos, a nuestros sueños, a nuestras metas. Cállatelo. Cállatelo. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, los instruyó, les enseñó y los empoderó. Y pudimos ver cómo en esos 3 años o 3 años y medio de ministerio, estos discípulos pasaron de ser hombres sin letras, hombres del vulgo, sin fama, sin renombres, a ser hombres que oraban por un enfermo y lo sanaban. A ser hombres que oraban por necesidad y había multiplicación. Comenzaron no solo a sanar, comenzaron no solo a multiplicar, sino que ya también hasta los muertos levantaban. Ahora usted se pregunta, ¿y qué fue lo que sucedió en ellos? ¿Fueron los milagros que vieron en Jesús? ¿Fueron las enseñanzas de Jesús los que crearon en estos hombres estas cosas? No, fue la influencia de Jesús. Fue la influencia de Jesús. Lo que ellos vieron en Jesús los motivó a ellos a ser como Jesús. Ellos lo vieron con poder, lo vieron con autoridad, y por eso ellos tomaron poder y autoridad. Ellos duplicaron la persona de Jesús en sus vidas. Y fíjense si esto fue así, que un solo verso nos puede enseñar que esto sucedió. Mateo 26, 73. Cuando Jesús había sido agarrado, había sido llevado a aquel lugar, a la casa del sumo sacerdote. Cuando Jesús lo tenían preso en aquel lugar, que comenzó Pedro, ya usted conoce la historia del gallo. Llegó un momento donde Pedro estaba en aquel lugar, y dice la palabra del Señor que uno de los que estaban allí le dijeron: tú eres uno de ellos, porque aún tu forma de hablar te descubre, te delata. Tú eres un discípulo de Jesús, porque su influencia está sobre ti. Tus palabras no son tuyas, son de Él. Escucha. Tu fe es la fe de Jesús, no es la fe de Pedro. Lo que tú estás enseñando ya lo oímos, Él enseñó. Por eso Jesús fue la influencia correcta. Y a esos que comenzaron como discípulos los terminó llevando al apostolado.
por la influencia correcta. José fue vendido como esclavo. Y la Biblia dice que la sola presencia de José en casa de Potifar bendijo su vida, la vida de Potifar, bendijo su casa. Y que aquellos que comenzaron vendiéndole terminaron siendo bendecidos por José. ¿Sí o no? Porque la influencia del hombre de Dios bendecía el lugar. Egipto fue bendecido porque José llegó al trono. Segundo hombre de Egipto. ¿Cuánto hubiera llegado a Egipto si hubiera sido el primer hombre? La influencia del hombre de Dios. Eliseo fue un hombre que vivió bajo la influencia de Elías. Y la palabra de Dios nos enseña que todo lo que Eliseo recibió, lo recibió de Elías. Hasta el manto, que significa el traspaso de la unción. Por eso Elías sabía a quién se pegaba, con quién andaba. Porque Elías sabía lo que le convenía. Hay personas que acercarlas a tu vida, escucha bien, traerán bendición. Te conviene estar cerca de aquellas personas que manejan la unción, aquellos que andan bajo autoridad del cielo, aquellos que son escogidos por Dios. Escucha, te conviene. Porque cuando tú andas con los que manejan la unción, cuando tú andas con aquellos que tienen autoridad, que aquellos que Dios ha escogido, hermano, usted se embarra. A usted se le pega la fe. Usted vive en la esperanza, usted recibe las promesas de Dios y las hace suyas, las hace rema en su vida. Usted espera por ellas todo el tiempo. En usted hay un Caleb que aunque pasaron los años, aunque pasaron muchos años, llegó el momento que pudo reclamar la promesa porque él sabía que Dios la había hecho y que Dios era fiel para cumplir lo que prometía. Esas son las personas con las que tú debes rodearte. Esas son las personas con las que tú debes compartir tu vida, las que tú puedes abrir las puertas de tu casa, las que tú puedes sentar en la mesa de tu casa. Las personas que han sido llamadas las nuevas criaturas. Esto no se habla de que si tiene un título. Esto no se habla de que si pasó a la universidad. Esto no se habla de que si es una persona docta en conducta o pasó por diferentes posgrados o tuvo algunos doctorados. Esto no habla de un título humano. Esto habla de una condición presente de la persona, una nueva criatura, alguien renacido, alguien nuevo. No importa si es del vulgo, no importa si no tiene letra, importa que es un hijo, una hija de Dios y Dios está en su vida y su vida me puede afectar positivamente a mí. Escuche, estas son las personas que te pueden bendecir. Segundo libro de Reyes 4, 8 al 17. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Quiero que el grupo de alabanza pase. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, escucha esta historia. Este hombre que siempre pasa por mi casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Escuche, cama, mesa, silla y candelero. Hagamos un cuarto, hagamos un efficiency. Hagamos allí, pongamos allí un arbí. Pero yo quiero que ese hombre, porque yo sé que ese hombre es varón de Dios, que habita en mi casa. Y el marido le dijo: aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Mira lo que nos has preparado. ¿Qué quieres que haga por ti? Mire lo que es tener poder. ¿Qué quieres que haga por ti? Wow. No era un rey, era un hijo de Dios. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Pónganse en sus pies.